Damos inicio a una nueva edición de Nexos desde la Universidad de Costa Rica. Les saluda María Fernanda Jiménez y le agradezco que nos acompañe. Somos el único espacio televisivo de Costa Rica que se dedica de lleno a las poblaciones con discapacidad y población adulta mayor. Le agradecemos que esté con nosotros y hoy hablaremos nuevamente sobre cómo promover una sociedad más inclusiva. Específicamente estaremos hablando sobre qué hace el Comité sobre Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y nos acompaña Erika Álvarez, asesora de la Vicepresidenta de la República, jefa de despacho de la Vicepresidencia, quien fue nuestra candidata por Costa Rica a este comité. Recientemente se llevó a cabo todo el proceso de las candidaturas y de la elección de este comité. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. No, muchísimas gracias, como siempre, por tener este espacio y por invitarnos a poder aportar desde esta señal que llega, por dicha, a las familias costarricenses. Y bueno, es como el espacio clave que tenemos que aprovechar para hablar de muchos temas que no hay otro lugar en que se hable. Así es, esa es la idea. Erika, para empezar, explicar qué es este Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿verdad? ¿Qué competencias tiene? ¿Qué hace? ¿Verdad? Porque normalmente no recibimos mucha información sobre qué hace este comité. Ok, hay que empezar diciendo que existe una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue acordada en el 2006 en el seno de las Naciones Unidas, y que esta convención, digamos, ha sido ratificada por 164 países que han asumido esta como una ley internacional, pero también como una ley interna. Una de las cosas que contiene esta convención es la creación de un comité de expertos del mundo. Son 18 expertos del mundo que van a estar revisando, uno, los informes que envían los países, conociendo los informes sombra o informes paralelos que hace la sociedad civil acerca de cuál es su realidad en los países, y también puede emitir resoluciones generales, digamos, sobre un tema particular. Hacen todo un análisis de un tema y envían como una ruta para que los países sepan cómo asumir un tema, y también hacen observaciones y recomendaciones específicas con la revisión de los informes. Esa es la tarea fundamental del comité. ¿Verdad? Es una especie de vigilante, por decirlo de alguna manera, de estos derechos, del cumplimiento de los derechos. Por un lado es un vigilante, por otro lado es un impulso para la implementación de la convención, porque igual que las leyes, la convención se aprueba y no es que inmediatamente todo el mundo la cumple. Los países tienen que hacer procesos de implementación. El comité orienta sobre cómo hacer ese proceso de implementación, y además el comité incide o debe incidir en el resto del sistema de Naciones Unidas, porque el tema de discapacidad no puede ser solo un tema del comité, debe ser un tema del comité de las mujeres, debe ser un tema del comité de migrantes, ¿verdad? Y entonces debe alimentar o impregnar de esta visión de la discapacidad a otros espacios del sistema de Naciones Unidas. Como pasa con otros procesos, ¿verdad? Es un proceso de relaciones diplomáticas internacionales, procesos políticos, pero ¿qué tanto puede incidir realmente las recomendaciones, por ejemplo, del comité, la tutela que hace del cumplimiento o de los avances para el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Costa Rica es la ley 8661? ¿Qué tanto el comité, aparte de dar recomendaciones y de estar vigilante, puede presionar realmente a los países cuando se está incumpliendo con esta convención o cuando no se está avanzando lo que debería? Vamos a ver, la diplomacia se nutre muchísimo de pactos de palabra, digamos, más allá de la ratificación y la implementación. Entonces, sucede que, por ejemplo, Costa Rica rinde un informe en el 2012, que terminó de revisarse en el 2013, la sociedad civil aporta un informe en el 2013 para usar Costa Rica como ejemplo, ¿verdad? Y el comité entonces le dice, mire, Costa Rica, hay que hacer cosas urgentes. Usted tiene que ratificar la ley de autonomía, check, lo hicimos. Usted tiene que definir cuál es el mecanismo de monitoreo, cuál es el mecanismo de seguimiento, se hace también. Usted tiene que hacer tal cosa el año 2014 o 2015, ¿verdad? Bueno, en realidad dijeron al 2016. Entonces, eso tiene que estar cumplido ahí. Si yo no lo cumplo, no es, digamos, si Costa Rica como país no cumple, no es que Naciones Unidas, el comité pueda sacarnos de las Naciones Unidas, pero ya vas arrastrando una deuda que es visible frente a otras naciones. Entonces, de alguna manera, esta forma de incidir se maneja acerca también de cómo miran al país las otras naciones, y el comité se encarga de tomar esa foto y mostrársela al mundo. Entonces, esa es la manera más efectiva de incidir en los países, ¿verdad? Y también en el mismo sistema, el comité es una voz. Si el comité puede, digamos, encuentra que hay vacíos en el tema, que hay un lenguaje inadecuado y demás, también puede hacer ver
el asunto públicamente dentro del sistema, y eso hace que las cosas, para evitar quedar mal y para salir mal en la foto, la gente quiere transformarlas, ¿verdad? Y en cuanto a asesoría, porque son expertos, ¿verdad? Entonces no solo van a señalar cuáles son los puntos, ¿verdad?, en los que debe mejorar el país o en los que está incumpliendo la convención, sino que también podría asesorar sobre cuáles podrían ser, ¿verdad?, los caminos para llegar a eso. Claro, el comité tiene, bueno, como experto, ¿verdad?, como expertos, asesores en el tema, también brinda cooperación técnica a los países. Hay algunos países, y creo que el nuestro es uno de esos, que cuentan con recursos de alguna forma, desde la academia, desde la investigación, desde la institucionalidad, desde la sociedad civil, para encontrar rutas para ir implementando la convención. Hay otros que del todo no tienen nada. En esos países es donde el comité hace una intervención directa y facilita procesos de asesoría técnica, y hay países a los que el comité les ha hecho la propuesta de ley, los ha ayudado a construirla, de cómo implementar y demás, ¿verdad? Entonces, ese apoyo va también en la medida de las necesidades de los países, pero además hacen una resoluciones, por ejemplo, el tema de capacidad jurídica, que es este tema de derogar la curatela y todo eso que nos va a permitir la ley de autonomía que se firma un día de estos. Hay países que no han encontrado cómo hacerlo. Entonces, sobre el tema de capacidad jurídica, existe una resolución general del comité para orientar a todas las naciones que no tenían idea de cómo entrar. Entonces, de alguna manera también hacen este tipo de recomendaciones. Sí, que va dirigido a quienes no sabían cómo hacerlo, pero quienes tenían una idea también pueden reportarse con eso. Supuesto. Así es. Erika, más adelante vamos a seguir hablando sobre cómo fue más bien específicamente el proceso de postulación de Erika como representante de Costa Rica para este comité, y también qué hace el país aún no teniendo un puesto específico en este comité, así que le invito a quedarse con nosotros también para los siguientes bloques del programa. Ahora vamos a conocer una nueva palabra en lengua de señas costarricense para que usted le preste mucha atención y le agrega estas palabras que ya hemos venido aprendiendo aquí en el programa. A la vuelta tenemos más información. Hija. Estamos de regreso acá en Nexos. Recuerda, usted nos puede hacer sus sugerencias, preguntas, comentarios a los diferentes espacios que tenemos para comunicarnos. Nos puede llamar por teléfono al 2511-6949, escribirnos un correo a nexostv@gmail.com o buscarnos en Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. En este último espacio también compartimos todos los contenidos del programa e información actualizada sobre discapacidad de adultos mayores, así que le invitamos también a revisar estos espacios. Nos acompaña hoy Erika Álvarez, ella es jefa del despacho de la Vicepresidenta de la República y también fue nuestra representante o postulante más bien al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y estamos hablando hoy sobre qué hace este comité y cómo fue este proceso. Ya específicamente en su candidatura, Erika, ¿cada cuánto se hace este proceso de elección y qué debe presentar un país para postular a un candidato? Ok, el proceso de elección es cada 2 años, pero las personas son nombradas por 4 años. Eso quiere decir que en medio de los periodos se hace el relevo de la mitad de los candidatos, es decir, se eligen 8 candidatos cada 2 años, ¿verdad? Y el comité permanece con, 9 candidatos cada 2 años y el comité es de 18 miembros, ¿verdad? Este periodo tocaba la reelección de esos, este año era de 9 de los candidatos. Era una coyuntura muy importante porque en realidad se vencía el periodo de la mayoría de las mujeres que estaban nombradas en el comité, de mujeres extraordinarias que nos han representado como región, como María Soledad Cisternas y Silvia Cuam, de Ana Peláez, una española extraordinaria que además ha tenido una cercanía importante con el movimiento Mujeres costarricense, y además de la representante de Gran Bretaña, que también se le vencía el periodo. Y era muy importante tratar de renovarlos. El presidente de la República había mencionado en algunos de los foros internacionales el interés en que se promovieran mujeres desde la Secretaría General de Naciones Unidas como el resto de órganos del sistema. Y, digamos, se le hace saber al canciller, a alguien en particular le informa de que se está en el proceso, que si Costa Rica va a postular a alguien. Tal vez en ese momento no se había hecho una valoración concreta de presentar alguna candidatura, pero al sugerirlo, digamos, la señora vicepresidenta me invita a que pueda participar. Eso no es como que el país
cierra las puertas a las candidaturas, es un proceso abierto, la sociedad civil puede postular a quien quiera, inclusive puede postular directamente a Naciones Unidas, ¿verdad? Y lo que pasa es que la ventaja de que el país apoye es que vas a tener un equipo de trabajo en Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra tratando de mover la candidatura, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero cualquiera puede postular. Entonces, eso fue como en diciembre del año pasado y esperaron varios tiempo, consultaron con algunas personas, sobre todo con mujeres de sociedad civil, qué les parecía, dijeron que estaba bien, entonces se inscribió la candidatura como una candidatura que cuenta con el respaldo oficial del país, porque puede haber que no cuenten, ¿verdad? Que decía que eso no es excluyente. Y fue la única candidatura costarricense. Además, es la primera vez en la historia en que Costa Rica postula a alguien a ese comité. Y me parece a mí que también es una forma de decir, es que este tema realmente nos importa. Y yo, digamos, leí efectivamente los correos del señor canciller en el que él decía, creo que este es un tema que ha sido claramente establecido como prioritario y en el que tenemos que ir a aportar y a trabajar y a conectarnos en este tema. Entonces hubo como bastante interés. La candidatura consiste en presentar el perfil de profesional y la experiencia de, bueno, en este caso la suya. ¿Hay que pasar por otro tipo de filtro, algún otro tipo de proceso? No. ¿O es únicamente plantear esa candidatura? Los países pueden postular, como les decía, cuando hay candidaturas oficiales, a quien quieran. Y se puede postular quien quiera. La convención lo que dice es que tienen que ser expertos en el tema de discapacidad y derechos humanos, que tienen que tener una trayectoria, solidez moral, digamos, y que además tiene que considerarse el tema de sociedad civil. O sea, como que tiene que ser una persona que ha tenido un vínculo con la sociedad civil, además de ser experto en el tema, ¿verdad? Y bueno, como usted sabe, y yo siempre he estado involucrada en el movimiento asociativo y eso era algo que se buscaba, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y tiene que ser una persona en condición de discapacidad? No tiene que ser una persona en condición de discapacidad. Claro que la mejor señal de que estamos haciendo un proceso que promueva un cambio fundamental en la vida de las personas con discapacidad en el mundo entero es que sean personas con discapacidad y por dicha la mayoría de candidaturas eran personas con discapacidad. ¿Y el actual comité qué tanto está conformado, verdad? ¿Qué tanto ha ido cambiando? No sé si al principio había más personas sin discapacidad conformando este comité y esto generalmente ha ido ha habido más personas con discapacidad, eso ha sido muy bueno, digamos. Lo que no ha habido mucho son mujeres con discapacidad, ¿verdad? Ese es lo que nos falta todavía transformar a nivel mundial. Y este año en el proceso habían candidaturas muy interesantes, digamos, habían personas con distintas discapacidades, había una persona con discapacidad intelectual, que era la primera vez en que había un candidato con discapacidad intelectual, había personas con discapacidad psicosocial, con discapacidad visual, personas sordas, o sea, había una variedad enorme de candidaturas. La mayoría eran hombres, había 18 candidatos, de los 18 candidatos solo 3 éramos mujeres, de la región latinoamericana éramos 2 personas, un muchacho de Ecuador y yo, y las mujeres, otra era de África, de un país africano, y la otra era de la que quería reelección de Gran Bretaña. Al final, en el proceso de elección responde a las mismas dinámicas de acuerdos y desacuerdos dentro de los países, y muchas veces, digamos, y es lo que podemos percibir, no hay tanto cuidado en ver si a la hora de elegir o de las negociaciones entre los países hay representatividad de las mujeres, de las regiones del mundo, de los diversos tipos de discapacidad, ¿verdad? Eso como que no ha logrado calar tan profundamente. Siempre se consideró que este comité, por el nivel de expertise que requería, tenía ese elemento, pero quedó evidenciado que esto no fue así. No porque la gente que quedó electa no sea excelente gente, digamos, y sean expertos efectivamente en el tema, sino que sí nos pasó esto. Bueno, no solo no fui electa yo, no fue electa tampoco el compañero de Ecuador y no fue electa ninguna mujer. Entonces, en este momento, a partir de enero, digamos, del 2017, el comité queda conformado por 17 hombres y una mujer. Claro. ¿Verdad? Estos son parte de los retos que hay desde el comité, no solo en la ejecución de sus objetivos, sino también en la diversidad que hay. Erika, vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente bloque, así que quédese con nosotros que ya casi volvemos con más y saber cómo nosotros también podemos aportar a que el movimiento de las personas con discapacidad en el mundo sea cada vez más fuerte y vivamos en sociedades más inclusivas. Ya regresamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la sección de Agenda Inclusiva.
En esta ocasión le cuento que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, busca mantener una comunicación más eficaz con sus usuarios. Y para esto, su Contraloría de Servicios realizará visitas mensuales a cada región del país. En estos espacios, la población con discapacidad podrá manifestar su opinión sobre la calidad de los servicios de la institución. Para finalizar el mes de agosto, estas visitas se realizarán en Turrialba el jueves 25, de 9 a.m. a 4 p.m. y en Limón el 26 de agosto, de 8 a.m. a 4 p.m. Para solicitar más información sobre la visita a Turrialba, usted puede llamar al número 2556-3083. Y para consultar sobre la visita a Limón, puede comunicarse al teléfono 2758-6215. Cambiando de tema, le cuento que la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, ya abrió el periodo de matrícula para sus cursos trimestrales y usted tiene tiempo de matricular hasta el 24 de agosto. Entre la oferta de cursos, usted podrá encontrar pilates, danza del vientre, francés, guitarra, literatura y computación, entre muchos otros. El precio de estos cursos ronda entre los 20.000 y 30.000 colones. Y para conocer los horarios o realizar matrícula, usted puede comunicarse al número 2542-4500 o ingresar a la dirección electrónica www.ageco.org. Por último, si usted es un profesional en terapia, le invito a participar en el curso de neuromotricidad a través del método VAPNE. Este es un método terapéutico ligado al movimiento y la danza, donde el cuerpo es utilizado como un instrumento. El curso se desarrollará los días 27 y 28 de agosto, de 9 a.m. a 6 p.m. en la Universidad Estatal a Distancia, UNED, en Barrio Escalante. Para más información, usted puede escribir a la dirección vapnecostarrica@gmail.com. Y así llegamos al final de esta agenda inclusiva. Recuerde que puede repasar esta información en el canal de YouTube Nexos TV o en nuestra página de Facebook Nexos Canal 15. Nos vemos la próxima semana. Y en nuestra sección de personaje destacado, conocemos a un estadounidense conocido como uno de los hombres más importantes del espectáculo del rock. Se trata del líder y vocalista de la banda Aerosmith. Conozcamos su historia. Steven Tyler es un músico y compositor, considerado por muchos uno de los puntos más altos en la historia del rock and roll. Su nombre real es Steven Victor Tallarico y es de ascendencia italiana. Se crió en el barrio neoyorquino del Bronx. Ahí descubrió la música. Su padre fue músico clásico y director de orquesta, por lo que también representó una influencia para Steven. Su debut en el rock fue en 1963, tocando la batería para un grupo llamado The Barn. A medida que continuó en otros proyectos musicales, encontró músicos talentosos con los que quiso trabajar, formando la banda de hard rock con la que alcanzó el éxito y que se mantiene activa después de casi 5 décadas, Aerosmith. Steven Tyler es conocido por la energía con la que se presenta en sus conciertos. Sus impresionantes gritos y su habilidad vocal muchas veces es acompañada por otros artistas reconocidos, y su firma es vestir su micrófono con bufandas coloridas. Más allá de la huella que ha dejado en la historia del rock estadounidense, este cantante destaca por su capacidad de reinventarse en la escena musical. A sus 68 años, experimenta una nueva faceta como solista. En su nuevo proyecto, destacan instrumentos ajenos al rock, como el acordeón, el violín y la mandolina. Steven explota su auténtica personalidad en su carrera musical y demuestra que siempre es buen momento para emprender.
Y después de ver al personaje destacado de la semana y también de agradecerle a Yuri y a Sofía por la información de agenda, continuamos hablando con Erika Álvarez sobre el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU y cómo este puede también aportar a lo que se hace aquí en Costa Rica para mejorar la calidad de vida, las oportunidades y el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Erika, veníamos ya tocando en el bloque anterior el tema de la equidad de género en la conformación de este comité, que pues como usted lo mencionaba, son 17 hombres y una mujer, es más que marcado, ¿verdad?, que es todavía un espacio predominado por los varones. Además de esto, mencionaba usted también, pincelada, bueno, de la región de Latinoamérica no hay buena representación tampoco. ¿Cómo poder lograr que estas personas que eligen a este comité empiecen a considerar eso como criterios prioritarios, ¿verdad?, a la hora de elegir? ¿Quiénes son específicamente los que escogen? Eso es lo más preocupante. Los que eligen son los países. O sea, son los no sé, los ministros que asisten, los presidentes, vicepresidentes o en ausencia de delegaciones de gobiernos, directamente los embajadores de los países en Naciones Unidas. Podríamos decir que, por ejemplo, los embajadores y ministros latinoamericanos no estarían votando o preocupándose tanto, por ejemplo, por su región. Nuestros embajadores y ministros sí votaron por la región, pero solo ellos votaron, digamos. Ese fue el problema. El tema es que el tema es cómo se dan las negociaciones. Es un tema fuerte, digamos, es un tema importante. Habría que crear protocolos que garanticen la paridad o por lo menos la equidad de género, ¿verdad? Si no se puede paridad, pero sí es complejo porque son las naciones, en el ejercicio libre de sus relaciones diplomáticas, las que negocian con otros países los votos para las diferentes candidaturas. Entonces, si yo tengo un candidato al Comité de las Mujeres y vos tenés una de discapacidad, podemos intercambiar votos. Y en el intercambio es donde, en este caso, se vio desfavorecida el tema de las mujeres y el tema regional, ¿verdad? Hay varias cosas que uno se pregunta. Yo me decía, bueno, sí, no eligieron ninguna mujer, pero éramos 3 de 18. Entonces, las posibilidades, si la dinámica es esa, las posibilidades de que eligieran mujeres era mucho menor. Sí, parte ¿verdad? desde el momento de la postulación. Exacto. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué no se postulan las mujeres? ¿Qué es lo que nos pasa en la región y en el mundo que lo que menos hay son mujeres? Esa reflexión, digamos, yo estoy junto con la compañera Mari Solano, miembro del comité de la Convención de la OEA, y desde ese espacio quisimos reflexionar con otras compañeras que también se sentían muy frustradas de ver que no íbamos a tener ya estas 2 mujeres extraordinarias que teníamos de la región, pero además a ninguna otra, ¿verdad? Entonces, bueno, creemos que es importante trabajar. Y esto como sociedad civil, más allá de los estados, porque los estados tienen que comprometerse, pero la sociedad civil tiene que empujar esto para que las mujeres se empoderen en el movimiento de mujeres, de personas con discapacidad. Hay muchas mujeres, muchas veces están relegadas al campo de la secretaría, las vocales, las que organizan la reunión y no están ejerciendo el liderazgo real del movimiento. Y creo que eso es un reto que tenemos que enfrentar. Hacer organizaciones de mujeres es necesario. De hecho, nosotros hemos iniciado acá con un proceso que pretende culminar con eso, pero yo sí creo que es un tema regional y por lo menos desde el seno del comité de la OEA queremos ver qué se puede hacer. También hemos conversado esto con las compañeras salientes del comité y ellas están totalmente encausadas en este tema y también la misma Relatora Mundial de Derechos de las Personas con Discapacidad, Catarina de Bandas, nos ha dicho que sí, que efectivamente tenemos que mover esto para que haya más candidaturas de mujeres. Si ya sabiendo que esa es la dinámica y que el tema de simplemente incluir género por incluirlo no va a funcionar, entonces hay que usar otra estrategia. Sí, como Catalina, que todas las además, candidatas sean mujeres, digamos, sí, de la Catalina, región. Que además es costarricense y claro, fue la primera presentadora de este programa, muy cierto, bien. tenemos mucho cariño y que de verdad también es un proceso de estrategia, ¿verdad? De diplomacia, Eso por supuesto, como es, pero que también cómo podemos sacar provecho en este movimiento aquí en el país de este comité, ¿verdad? Que claro, de repente se puede ver muy distante porque es una cuestión muy global, pero que como decíamos, de repente no logramos todos los puestos de representación, pero nos podemos apegar muchísimo, no solo a la convención, sino que también al comité. ¿Qué posibilidades tiene Costa Rica, verdad? Porque como usted lo decía, bueno, por ejemplo, Damari Solano también está trabajando, ¿verdad?, en contacto con este tema en representación internacional, ¿verdad? ¿Cómo podemos agarrar y sacarle provecho lo más posible nosotros? Bueno, el Comité de Naciones Unidas tiene una característica que no tienen otros comités y es que permite que las personas de los distintos países eleven denuncias de violaciones de derechos humanos de manera directa al comité.
En otros temas es muy complicado porque hay que establecer una denuncia, hay que ir a cortes internacionales y demás. En discapacidad hay una forma directa de acudir al comité. El comité recibe las inquietudes. Por ejemplo, en el 2013 Costa Rica hizo un informe sombra, estuvimos acá hablando al respecto hace bastante tiempo, y dice, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, esto que se dice aquí no es así, el informe país dice que no hay indígenas con discapacidad, sabemos que hay alrededor de 15,000, ¿verdad? Y puede entonces usted, como sociedad civil, aportarle otros ojos al comité para que puedan analizar la situación. En cuanto al Pacto por un País Accesible e Inclusivo, que fue una promesa del actual gobierno en el proceso de campaña, también puede ser una vía para trabajar, no solo desde la sociedad civil, regulando que efectivamente este pacto se esté cumpliendo, sino para que el mismo pacto se refuerce en lo que dice la convención y en lo que dice también el comité. El pacto digamos, como fue construido con técnicos también de CONAPDIS, de alguna manera ya tiene interiorizada la convención. El tema es cómo hacemos para que toda la institucionalidad entienda que hay un pacto y que hay que sujetarse o avanzar en ese cumplimiento. Precisamente en ese lugar, las agencias de Naciones Unidas, que también tienen como norma esta convención, porque la convención no es solo a los estados, es a la sociedad civil, es a las mismas agencias del sistema de Naciones Unidas, son aliados importantísimos. Y estamos, por ejemplo, en estos días en un proceso de construir de manera conjunta una agenda priorizada con todas las instituciones para enfocarse en el pacto y en las cosas que prioritariamente el comité le dijo a Costa Rica que tenía que cambiar. El próximo informe de Costa Rica a Naciones Unidas es en el 2018, en noviembre del 2018. No se puede esperar hasta esa fecha para ver si vamos a cumplir o no. Hay que hacer una ruta de cumplimiento para sacar la tarea, por lo menos de las observaciones que el comité dijo, ¿verdad? Entonces, en eso es que queremos estar trabajando ahorita y, por supuesto, ahí la sociedad civil juega un rol estratégico. Pero además hay acciones que se están encaminando. Por ejemplo, el compañero Luis Fernando Astorga está liderando una comisión de seguimiento al Congreso de Educación Inclusiva que busca cumplir con esto, que también fue un planteamiento que le hizo el Comité a Costa Rica. Están trabajando temas de empleo con otros compañeros. Y hay otra comisión también desde que se formó en el despacho de la vicepresidencia, ¿verdad? Que también es un consejo consultivo sobre discapacidad. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero si alguien quiere comunicarse con ese consejo, ¿a dónde podría llamar o dónde podría escribir? Pueden, digamos, el consejo es conformado por sociedad civil, como expertos, ¿verdad? Que asesoran, lo coordina el compañero Alberto Guzmán en el despacho de la vicepresidenta y lo pueden localizar al 2207-9337 o al correo alberto.guzman@presidencia.go.cr. Bueno, entonces ahí quedan los contactos para que también la gente se comunique. Muchísimas gracias, Erika, por venir y ojalá que usted también se apunte a informarse que está en casa. Entonces, usted también puede colaborar de este proceso y así finalizamos la edición de esta semana y la esperamos la próxima con más información sobre discapacidad y adultez mayor.